Hola queridos amigos, muy buenas noches del canal Centinela Patriota. Un gran y afectuoso saludo a todos nuestros seguidores, las redes sociales, las distintas redes sociales. Y nada, felices de estar acá nuevamente. Aprovecho de saludar a mi amigo Joel Andrade, que nos acompaña también en este tipo de programas que tenemos hoy día, junto a un gran invitado, que ya lo vamos a pasar a presentar, amigo de la casa ya también. Así que Joel, muy bienvenido. Gracias, Omar. Buenas noches al invitado, a la audiencia. Feliz de estar de nuevo conversando estos temas tan interesantes. Bien, bueno, y le damos la bienvenida a Cristian Zárate, amigo personal, como ya lo he dicho en otras ocasiones, analista financiero, tiene un vasto bagaje, digamos, en todo lo que es economía y inversiones. Y tiempo atrás, Cristian, hablamos de un tema y venía una segunda parte. Así que bienvenido y vamos a hablar de medidas post-aranceles aplicadas por el gobierno de Trump. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias, Joel. Comenzar a recapitular un poco lo que hablamos en ese momento, ¿no es cierto? Venía el tema arancelario, un poco anticipamos en ese programa, ¿no es cierto? Lo que sucedió en definitiva, una alza de aranceles generalizada, por lo menos a los 20 primeros países con los cuales Estados Unidos tiene un déficit estructural, digamos, en su balanza comercial. ¿No es cierto? Obviamente conocemos a Donald Trump, es un hombre duro, un negociador duro, le gusta negociar con la pistola encima de la mesa. Y esa es su modus operandi, digamos, que es un poco violento, pero generalmente logra su objetivo. Hoy día estamos en un momento económico muy importante, muy trascendental. Estados Unidos tiene que negociar su deuda en el segundo semestre de este año. Gran porcentaje de su deuda, son varios trillions of dollars que tiene que negociar de deuda, ¿no es cierto? Y esa deuda tiene que ser negociada en buenas condiciones, por eso la presión de Donald Trump sobre la Reserva Federal en Estados Unidos para poder que baje la tasa y la renegociación de la deuda no sea tan cara, digamos, para Estados Unidos y finalmente para el mundo, digamos. Sabemos que el costo de Estados Unidos lo terminamos pagando todo. ¿Te fijas? Así que nada, un poco lo que le comenté en ese momento, que yo consideraba que el alza de aranceles es un impuesto. Cuando tú creas un impuesto, lo terminan pagando todos los contribuyentes, ¿no es cierto? Yo al subir el costo de la importación de un teléfono celular, el teléfono celular me va a costar más caro finalmente el consumidor final, digamos. Ahora, ¿por qué? Porque siempre las empresas vamos a traspasar ese costo, digamos. Esa es la filosofía, ¿no es cierto?, del sistema capitalista. Si en general a mí me suben los costos, ¿no es cierto?, obviamente yo traspaso esos costos. Hoy día los márgenes de la industria en general no son tan altos como eran en los años 80 o en los años 90. Hoy día los márgenes son bastante más reducidos, digamos, en muchas industrias, digamos. De hecho, hay mayor competencia. Exacto, tenemos mayor competencia, hay mayor transparencia, hay arbitrajes también, hay países que arbitran sus productos, ¿no es cierto? Los compran más baratos, las materias primas, pero marginan vía condiciones comerciales o vía proteccionismo, como hacen los países de Asia, digamos. Así que en definitiva es producto de eso. Yo le diría que un poco lo que esperábamos, una negociación muy dura, se planteó con una alza de aranceles exorbitante, postergó, ¿no es cierto?, esa decisión a 90 días más, han seguido las conversaciones. El primer país que obviamente partió negociando con Estados Unidos los aranceles fue Inglaterra, que es un aliado estratégico de Estados Unidos en Europa. ¿No es cierto? Sí. Sabemos que, y lo más probable que Israel o otros países, ¿no es cierto?, similares lleguen a acuerdos rápidamente con Estados Unidos, pese a que en el caso de Israel prácticamente no habían aranceles.
se claro, fijan, pero la preocupación es esa. Si no logra con China llegar a un acuerdo respecto a aranceles de aquí a los próximos 90 días, el tema se va a poner muy complejo, muy difícil y eso va a rebotar, va a incidir en inflación. Hoy día Estados Unidos afortunadamente está en un buen pie, ha disminuido la inflación, tal como conversábamos en el entretelón de este programa, ¿no es cierto? Estados Unidos ha bajado la inflación, tiene niveles de empleo que son realmente óptimos, han salido las cifras de empleo, han sido muy buenas, ¿no es cierto? El gran problema es, tal como comentábamos, el techo de la deuda, que es un tema que se tiene que negociar, y además, ¿no es cierto?, la reestructuración de la deuda este segundo semestre. Eso ha hecho que el mercado, que había partido muy bien este primer mes de este año, enero y febrero, con una bolsa subiendo casi un 12%, un 14%, ¿no es cierto? Se pegó una corrección cuando fue el día D, cuando Donald Trump anunció esos aranceles que finalmente son impuestos para las empresas, que las empresas lo terminan, ¿no es cierto?, traduciendo en un impuesto a las personas, porque ellos traspasan sus costos. Y es lo que claro, tiene que toda empresa que se digne de tal, digamos, para poder mantener su permanencia en el tiempo. claro. Oye, Cristian, y un poco, yendo un poquito para atrás, en el programa anterior veíamos todos estos aranceles que se venían y todo, y vamos a partir tal día, tal fecha. Teníamos a Donald Trump ahí como un hombre de hierro muy potente, y después empezó a decir, no, ¿sabes qué? Lo vamos a aplazar por una semana. No, ¿sabes qué? Vamos a reducir el impuesto. Eso visiblemente ante los ojos de los mercados internacionales, ¿cómo dejaba Trump? ¿Lo debilitó un poco? Lamentablemente genera una desconfianza absoluta y ese es A eso voy, a es eso voy. es un tema muy particular. Trump se dio el lujo de tratar muy mal a la mayoría de los mandatarios, digamos, de todo el mundo, con una frase que es difícil de repetirla, digamos, no es la finalidad del programa, Claro, ah, pero la verdad que dejó muy preparado a la gran mayoría. Algunos obviamente han sentido el golpe, han tratado de negociar directamente, como el caso de Argentina, ¿no es cierto?, que hemos visto el caso de Milei, que ha tratado, ¿no es cierto?, de cualquier manera, porque ha tenido igual el apoyo del Fondo Monetario Internacional y el BID para reprogramar sus deudas y obtener algo de financiamiento, porque ya liberó el tipo de cambio. En un momento también difícil para Argentina, con un nivel de pobreza del 50%. O sea, hablemos súper que Argentina alto. tiene un nivel de pobreza del 50%. O sea, la realidad, que es a diferencia de países como Chile, que nosotros tenemos un nivel de desempleo cercano al 8 o 9%, no digamos, y nuestro nivel de pobreza no supera el 10, el 12%, Claro. eh, según cifras extraoficiales, digamos. Según cifras oficiales, siempre la pobreza es menor, digamos. Fija. Claro. Pero la verdad es que les diría que sí, el cambio de actitud de Donald Trump, pero es parte de su temperamento, su forma de ser, o sea, lo que nos conocimos en programas de televisión, ¿no es cierto?, en negociaciones duras que tuvo con la banca en los años 80, en los años 90, que lo llevó casi a la quiebra, digamos. Él se levantó después con programas de televisión, pero recordemos que Donald Trump estuvo quebrado en su momento, digamos, y fueron Claro que momentos sí. difíciles. Y dejó a muchos bancos americanos muy complicados, digamos, con el tema de los negocios inmobiliarios. Entonces, recordemos que si bien ha tenido casos de éxito, también, como todo empresario, ha tenido casos de fracaso. El hombre es un negociador duro, China también es un negociador duro. China hoy día es una potencia mundial, si no es la número 2, es la número 1, depende de quién lo reconozca, digamos, pero la verdad es que para nosotros la mayor injerencia que tenemos es con respecto a China, porque nuestras exportaciones en el caso de Chile son mucho mayores en el caso de intercambio comercial con China. Recordemos solamente en el caso del cobre. Recordemos que el cobre, las importaciones de cobre a China son el 50%, las importaciones, o sea, las exportaciones. Las Las exportaciones. exportaciones de cobre a China son del orden del 50% y a Estados Unidos son del 10%. Entonces, ese nivel de intercambio también lo hemos visto traducido no solamente en el cobre, está el litio, ¿no es cierto? Está también la fruta y la verdura, el caso de la cereza, un caso muy excepcional, ¿no es cierto? Donde, Particular. si bien vimos que el precio que pagan hoy día en China es 4 o 5 veces el que pueden obtener en otros mercados. Por eso el gobierno ha tomado algunas medidas de expandir, ¿no es cierto?, buscar nuevas líneas, y creo que lo ha hecho la gran mayoría de los países, digamos, están buscando alternativas de reemplazar, ¿no es cierto?, los mercados de uno por otro.
Estados Unidos es todopoderoso, ¿no es cierto? Y se sabe todopoderoso. Creo que ha sido excesivo. Si tú me preguntas, en lo personal, yo creo que han sido excesivas las medidas arancelarias de Trump. Creo que he estirado mucho la cuerda. Eso va a traer algunas consecuencias. Creo que las declaraciones que ha hecho contra Canadá y México son excesivas. Creo que el no intervencionismo en el tema de Gaza, un no intervencionismo más directo, digamos, de frenar el tema del genocidio que se está produciendo en Gaza, es un tema complicado, un tema muy complejo. Él no lo puede resolver, el tema de Rusia con Ucrania, le va a pasar la cuenta mucho más duro a Donald Trump, digamos. Yo creo que Donald Trump debe realizar algún cambio en su equipo, porque estamos viendo que el equipo que tiene Donald Trump no está llegando a la altura de las expectativas que tenía la gente. Y eso no va a repercutir ahora, va a repercutir en 3 años más, digamos, pero la verdad es que eso genera serios problemas. En lo macro, el mundo está pasando por este momento que es muy difícil. Lo más probable es que se llegue a un entendimiento, ¿no es cierto?, en septiembre, octubre de este año con respecto al tema arancelario, que no supere el 10 o 20% en la gran mayoría de los países. Eso es lo que proyecta la gran mayoría de los brokers a niveles internacionales. Cuando tú hablas con un BlackRock, cuando hablas con un JP Morgan, cuando hablas con brokers, ¿no es cierto?, un Citi, es lo que te manifiestan, digamos. Si bien la bolsa americana ha tenido un ajuste que ha sido más o menos importante, ha vuelto a recuperar un poco la tendencia hasta el día de hoy, digamos que, ayer subimos la salida de Elon Musk del gobierno, digamos, el retiro, que había salido como buenos amigos con Trump, pero al día siguiente hoy día llegaron una serie de comentarios de uno para el otro, muy golpeadores, lo cual hizo caer la acción de Tesla, que es una de las mayores acciones que se transan en la bolsa de Nasdaq, ¿no es cierto?, llegó a caer un 16%. Para que tengan claro una dimensión, hoy día la capitalización de Tesla cayó en 16 billones, es decir, 16 mil millones de dólares. Wow. Eso fue lo que cayó la capitalización de Tesla hoy día, en un solo día. Eso asusta a los mercados. Todo lo que es esta moneda, las que son las primeras que tienden a resentirse son las criptomonedas, digamos, todas estas Ethereum, Bitcoin, etcétera, cayeron fuerte hoy día. Sin embargo, las buenas noticias de empleo y la baja inflación de Estados Unidos puede acelerar una baja de tasa, que eso sería bastante favorable. Se espera para el mes de julio-agosto, se espera una eventual baja de tasa de 25 puntos base. Eso sería bastante bueno para la economía mundial en general. ¿Cierto? Una baja tasa siempre nos ayuda. Ahora, si los aranceles se mantienen altos, va a ser difícil que esa baja tasa perdure en el tiempo o que efectivamente se realice, porque la Reserva Federal no es que esté haciendo cambios permanentemente de subir y bajar la tasa. No. Menos Jerome Powell, que tiene una visión mucho más pragmática respecto al tema. En general, la economía está difícil, las inversiones se han orientado mucho a la renta fija a nivel mundial, excepción de Estados Unidos, que todavía no sabemos, como te digo, qué pasa con el tema de la tasa de interés. Ojalá se logre reducir, básicamente por lo que piensa el mercado. En general, yo creo que Chile está, gracias a Dios, en un buen pie respecto a Estados Unidos, o sea, uno de los países en los cuales se aplica una menor tasa arancelaria. Pero en el caso del cobre, Donald Trump manifestó hace un mes y medio que iba a esperar 90 días para decir algo. Sin embargo, nos puede sorprender siempre. Y ahí Chile tendría que tener la reacción suficiente como para buscar otros mercados, tales como son India o otros países, en caso que, ¿no es cierto? Porque nadie como país se quiere comer esa tasa arancelaria. Absolutamente nadie. Y podríamos pensar que obviamente Estados Unidos, estando la bolsa de Estados Unidos expectante, ¿a qué anuncio viene hoy día, mañana, la próxima semana? Al estar Estados Unidos expectante, el resto de los países pasa exactamente lo mismo. Exacto. Y eso es re complicado. Hoy, de pasada, queremos saludar a la gente que nos está mirando en este minuto en el programa en directo, saludar a mi amiga Paulina, a Mané, a Cristian, a Angélica y a nuestro amigo Dimach, que siempre ahí aparece con preguntas y cosas que nos trata de
de meter la Bien. cola de repente. ¿Ah? Bien, Ahí me bien. hizo una pregunta, dice Elon Musk se cocinó solito en la olla de la política. O sea, él quiso entrar a ese terreno y después las medidas que tomó su amigo Trump no le gustaron y por eso salió un poco lo que mencionaba hace un rato atrás. Exacto, exacto. Lamentablemente hay lucha de egos. Bueno, Elon Musk también es un hombre de mucho ego, Sí. también un dueño del mundo. Y los alter egos te pasan la cuenta de una u otra manera, digamos. ¿Te fijas? Entonces, por ahí va el tema. Elon Musk es un personaje, bueno, Sí. ha logrado lo que ha logrado también, pero también ha tenido su tasa ha sufrido y lo ha pasado mal, digamos. O sea, vimos la semana recién pasada, digamos, que uno de los cohetes ¿no es cierto?, SpaceX, de la empresa que maneja todo el tema espacial, con la cual supuestamente, ¿no es cierto?, se iba a desarrollar varios proyectos con la NASA, ¿no es cierto?, la Dirección Aeronáutica norteamericana, se cayó nuevamente, y es como el tercer cohete que se cae este año, lo cual genera una serie de problemas, porque llevan satélites adentro, ¿no es cierto?, son sus buenos millones de dólares, más la caída hoy día de Tesla, eso le ha pegado muy duro a Elon Musk y finalmente seguramente van a llegar a un acuerdo. Los políticos siempre llegan a acuerdos entre ellos. Ahora Musk es menos político que Trump. Entonces, ese es el gran problema. Yo creo que se viene un segundo semestre también entretenido, interesante en términos de volatilidad. Espero que, como te digo, se concreten acuerdos durante este año para no presionar una inflación excesiva en base a impuestos, porque finalmente los aranceles son impuestos. El resto de las economías están creciendo al mismo nivel esperado, ¿no es cierto? China se espera un 5 o 5,5% este año, India también ha dado un buen ejemplo de crecimiento, ¿no es cierto? Y son los países que están arrastrando el mundo. Estados Unidos se espera, en caso que haya problemas con los aranceles, se espera un crecimiento del 1,6, 1,7%. Viceversa lo que sucedió en Chile, digamos, que esperábamos un crecimiento a fines del año pasado de 1,6, 1,7, hoy día estamos hablando de un 2,4, 2,5. Claro. Ayudado por qué, fundamentalmente lo que es nuestra materia prima esencial, digamos, y la misma materia prima que ha mantenido este país, ¿no es cierto?, de Chile, alejado de las grandes crisis que ha sido el cobre, ¿no es cierto? Pese a que hemos tratado de cambiar la matriz de exportaciones, pero sigue siendo el cobre. Claro. Hay proyectos de inversión en cobre bastante interesantes, proyectos de ampliación. En el caso, sí, efectivamente Elon Musk dice que gracias a él salió electo. Eso es lo que dice Elon Musk. Le puso Lucas para la campaña. Claro, le puso Lucas para la campaña. Yo creo que igual hubiese arrasado. Había no por un pensamiento político, sino que porque efectivamente él había vendido un proyecto de sacar a muchos inmigrantes y indocumentados, y con eso reducir un poco ¿no es cierto?, la violencia, digamos, la inseguridad en Estados Unidos. Y por otro lado, también ofreció baja de impuestos a cualquier país, cualquier candidato presidencial, que siempre la derecha lo hace, digamos, en todo el mundo, ofrece rebaja de impuestos. Y todo el mundo quiere pagar menos impuestos, y esto es lógico. Bueno, quiere pagar menos impuestos para mantener los beneficios, digamos. Claro, y un poco la salida de inmigrantes, un poco para reconquistar a la masa trabajadora. Para reconquistar a la masa trabajadora. El problema es que la masa trabajadora norteamericana no trabaja con la misma renta que trabajan los inmigrantes. O sea, un inmigrante le pagan $12 la hora versus un americano que no trabaja por menos de 20 o $25 la hora. Entonces, la verdad es que es lo mínimo, digamos. Entonces, era una política nacionalista, o sea, recuperemos a través de la mano de obra, recuperemos nuestro país y Estados Unidos para los estadounidenses. Entonces, si tú me preguntas, yo creo que... no, efectivamente, Elon Musk no se muere de hambre, nunca se va a morir de hambre. Sí. Ahora, vamos a ver qué resultado tienen estas migraciones. Ahora, como te digo, siempre amenaza más Donald Trump de lo que efectivamente hace. Creo que ahora se ha excedido un poco. Creo que le falta un buen equipo asesor, un buen equipo económico. Creo que las reformas que envió en ese sentido estoy de acuerdo con Elon Musk en algunas cosas, en el sentido de que no seguir apoyando el tema de la iniciativa del cambio de vehículos eléctricos, ¿no es cierto?, que reemplazan un poco la matriz petrolera, porque Donald Trump defiende a los grandes productores de petróleo. Estados Unidos es uno de los grandes productores de petróleo, Arabia Saudita igual. El regalo del avión no es gratis, digamos. Se fijan, o sea, y producto de muchas cosas deben ser, además, no solamente eso.
Nosotros en general estamos tranquilos con Chile. Chile ha mostrado un resultado extraordinariamente bueno en las empresas, por lo menos el año pasado fue muy bueno. Este año, si bien se esperaba un resultado un poco menor, ha sorprendido el primer trimestre, las acciones chilenas han andado muy bien. Estamos hablando de un 18, un 20% de rentabilidad nominal, que ha sido extraordinariamente bueno, ¿no es cierto? La renta fija también ha tenido en general un muy buen comportamiento. Ahora en julio, retorno. Exactamente, muy buen retorno. Ahora en julio, si bajan las tasas de interés, que lo más probable, vamos a tener también un ajuste por ese lado. Disculpa, ¿cuánto iba a ser el ajuste más o menos que anunció? Se habla entre 25 y 50 puntos. 25, lo más probable es que sea puntos, de 25 puntos ahora en el caso de julio y probablemente más adelante, septiembre más adelante, puede haber otra baja de 25. Otra baja, claro. Lo cual nos ayudaría. Somos un país que estamos recién saliendo del rezago de todo lo que sucedió post pandemia. O sea, muchas empresas trataron de subsistir, pero muchas empresas han quebrado. Claro. Han quebrado por manejo de deuda, han quebrado porque trataron de subsistir, ¿no es cierto?, con los recursos que tenían, pero no les dio, digamos. O sea, pudieron aguantar un par de años más, 2, 3 años, y muchas han quebrado. Claro. O sea, y trataron de reinventarse y la reinvención no la resultó. Claro, el gobierno dio estos famosos FOGAPE, ¿no es cierto?, que sirvieron para respirar un poquito, para dar un poco de oxígeno, pero la verdad que... pero esto sucedió en todo el mundo, ¿eh? Este no es un tema nacional, este es un tema que sucede en todo el mundo, en América Latina, en Brasil, en México igual, ¿no es cierto?, en todos los países del mundo, o sea, en Alemania, en Francia, en Italia, en España, ¿no es cierto? Esta es una realidad. Y claro, esa realidad ha costado caro, si bien Chile no es una estrellita, todo lo contrario, digamos, pero tampoco ha sido tan malo el manejo como algunos grupos especulan o tratan de sacarle un trasfondo político. Claro. En general, el manejo que ha hecho el expresidente del Banco Central, que entre paréntesis Marcel es un hombre que ha ganado varios premios internacionales, ¿no es cierto?, independiente que uno esté de acuerdo con su pensamiento político, no, digamos, igual es un hombre equilibrado y ha hecho un buen manejo de la cartera, digamos, siendo ministro. ¿Te fijas? Así que, desde ese punto de vista, no habrían mayores desequilibrios si uno es relativamente optimista. Si vamos a un caso extremo, ¿no es cierto?, y se alarga el tema arancelario, obviamente esto va a ocasionar problemas serios. Y dentro de los problemas serios son inflación, que no se produce en forma inmediata, se produce al cabo de unos meses, ¿no es cierto? Y que fue lo que se produjo al final del mandato también de Donald Trump la primera vez. Es una realidad. Ese costo no lo van a absorber los exportadores ni los va a absorber el comprador. Lo han tratado de manipular. El caso Walmart es una empresa gigantesca norteamericana que ha tratado de negociar, ¿no es cierto?, ese arancel del 30%, le pide a los proveedores que exportan esos productos en otros países, incluso en el caso de China, que ellos se hagan cargo del 60% de ese incremento y ellos se van a hacer cargo del otro 30%. Pero esa es una irrealidad, digamos. Eso puede suceder en algún producto específico. Pero en la gran generalidad de los productos se va a traspasar ese costo al consumidor final y eso va a terminar gatillando una inflación. Ojalá no se dé ese escenario, ojalá se lleguen a acuerdos reales, acuerdos concretos. Estados Unidos está muy preocupado de la explotación de las tierras raras, por eso se dice que no llegó a acuerdo finalmente entre Rusia y Ucrania. Es lo que va a ir a negociar con China, si es que viaja Donald Trump, que fue invitado, que hay una posibilidad que viaje. Hoy día se supo después de una conversación telefónica bastante extensa que tuvo Xi Jinping, ¿no es cierto?, con Donald Trump, y eso podría abrir algún horizonte, alguna solución política, digamos, porque finalmente eso no se conversa por pantalla, se conversa, ¿no es cierto?, de forma privada, como todos los políticos del mundo. Face to face. Oye, todo esto que hemos estado hablando también genera mucha inestabilidad. Sí. Nadie se atreve a apostar por algo porque no sabe qué va a pasar el día de mañana o qué va a pasar en un par de semanas más. Y de ahí viene la especulación, tema tan bullado que a ustedes los operadores financieros les tienen prohibido poder especular respecto de los mercados, que un tiempo atrás se dio hace un par de años atrás. Me recuerdo mucho el tema de la especulación hasta que acá en Chile por lo menos le pusieron un párale y dijeron, oiga señores,
paren esto, y ustedes como operadores financieros son multados si es que les encuentran algún tipo de especulación en su... Bueno, recuerden que el cierre de Felices y Forrado se debió fundamentalmente a eso, digamos, porque a la Felices y especulación. Forrado, cuando daba su asesoría de una u otra manera, anticipaba un poco lo que él pensaba que iba a suceder, y lo cual le podía servir a ellos mismos, digamos, para especular en lo que es la moneda, digamos, que Claro. el dólar. Ahora, el caso del dólar en Chile, afortunadamente Chile bajó también la inflación en forma muy importante, ¿no es cierto? Llegamos a tener casi un 12% anual, hoy día estamos en un 4,5, 4, lo cual no es espectacularmente bueno, pero es muy bueno dado a nuestra realidad. Acuérdate que partimos en enero y Desde donde febrero. veníamos, digamos. Exacto, de donde veníamos. Acuérdense que enero y febrero también tuvimos inflaciones relativamente altas, febrero sobre todo, ¿no es cierto? Y cuando salió ese 1 y tanto por ciento en el método, dijimos, es poco probable que Chile pueda llegar al 4 o 4,5% al año, digamos. O sea, ojalá se produzca eso, no tengamos más inflación, que es lo peor que le puede suceder a una economía, ¿no es cierto? Claro. Oye, hemos hablado todo este rato, pero yo quiero escuchar a Joel. Sí, yo también. Yo no sé si Sí, Joel no, es el frío, hace mucho frío, ¿ah? Yo no sé si Joel se nos está congelando o ya no, está preparando el carbón para no, ver el partido. ¿Ah? está escuchando atentamente, Cristian, porque, digamos, es súper interesante partida este tema y tiene mucha información que hay que ir procesando. Sí. Entonces yo, en realidad, más que hablar un poquito, quería preguntarte, Cristian, más o menos, hasta ahora, ¿cómo ves? Porque hay un tema, ¿no es cierto?, que subyace a lo que uno ve, ¿no es cierto?, que es este tema del alza arancel, etcétera, y por debajo hay una negociación firme, ¿no es cierto?, que nosotros no estamos viendo, ¿no es cierto? Probablemente con China, ¿no es cierto? Ahí está lo más difícil y probablemente lo que dure más tiempo. Esa es más o menos mi impresión sobre eso. Una de eso ¿cómo lo ves? Si hay más información de eso, digamos, o expectativas, ¿no es cierto?, que se generan sobre eso. Y después, sobre Chile, digamos, ¿cómo miras tú el proceso económico, digamos, entendiendo que si bien Chile ha tenido, digamos, un desempeño relativamente estable en lo que es, digamos, todo lo que es la rentabilidad, digamos, probablemente de las inversiones, con un 2,5 que un crecimiento en Chile del 2,5 tal vez no es tan malo como hubiera sido hace, qué sé yo, 15 años atrás, 10 años atrás. ¿Cómo lo ves tú? Porque en el fondo nosotros sabemos que quizá Marcel tenga muy buena eh, imagen, digamos, respecto de su calidad como economista. Sin embargo, da la impresión, porque todas las críticas apuntan al endeudamiento en Chile y A ver, en particular al claro, endeudamiento del Estado, ¿no? ahí hay un tema no menos importante. A ver, yo no es que defienda a Marcel, no lo defiendo. ¿Mm? Te digo, creo que ha hecho una política. Mario Marcel, recordemos, es ministro de Hacienda, no es ministro de Economía. Uh-huh. Desafortunadamente tenemos a otro ministro de Economía, ¿no es cierto?, que se encarga del crecimiento. Mario Marcel es ministro de Hacienda. Hacienda es el hombre que se encarga de los gastos. La billetera fiscal. La billetera fiscal. Efectivamente, en el caso de la billetera fiscal, ¿no es cierto?, ha habido un sobreendeudamiento, ¿no es cierto? Un sobreendeudamiento que ha sido enfocado básicamente por todas estas políticas sociales ¿no es cierto?, del tema de la renegociación de la deuda, el pago de los profesores, y también acordémonos que se pagó una deuda de la ISAPRES que no es menor, que eran son unos cuantos miles de millones de dólares que se pagaron para salvatar a la ISAPRES, porque si no se rompía con todo el sistema privado de salud en Chile. Entonces, no hay que olvidarse que de repente para
para hacer tortilla hay que romper huevos. Ahora que se excedió en su tema, efectivamente él se excedió en el presupuesto. Y ahí hubo un muy mal manejo de la directora de presupuesto. La directora de presupuesto. La directora de presupuesto es, a ver, es una persona que no se manejó efectivamente bien en el manejo fiscal y eso generó todas las observaciones que hicieron los comités expertos, digamos, respecto a que cuando uno se excede en el endeudamiento, ¿qué pasa? Se pierde la credibilidad del Estado. Al perderse la credibilidad del Estado para administrar bien sus finanzas, obviamente eso puede repercutir en una baja en la clasificación de riesgo, tal como le pasó a Estados Unidos hace un mes atrás. No sé si recuerdas, pero hace un mes atrás Estados Unidos lo bajaron de la mejor clasificación, ¿no es cierto?, AAA más, ¿no es cierto?, a AA. Y eso fue porque efectivamente Estados Unidos está sobreendeudado. Tal como Estados Unidos está sobreendeudado, tal como México está sobreendeudado, como Canadá está sobreendeudado, como Francia está sobreendeudado, como China también en su proporción, digamos, pero todos los países del mundo están sobreendeudados. Ahora, que el manejo fiscal no ha sido eficiente, no ha sido eficiente. La directora de presupuesto ha sido un mal elemento para ¿cómo se llama? Un mal elemento para la dirección de Marcel, indudablemente ha sido un mal elemento. O sea, ha habido un mal manejo de la billetera fiscal, indudablemente que se ha excedido por un tema de algo muy generalizado en este país, un tema de control financiero. Pero también aquí te quiero meter en la metodología, Cristian, más o menos, digamos, todos hemos participado en la elaboración de un presupuesto, más o menos, en una empresa, etcétera. Entendería yo que la dificultad aquí, ¿no es cierto?, tiene que ver más bien con el volumen de información que hay que manejar, más que con la metodología. Pero por otra parte, también he escuchado críticas respecto de que en particular en la elaboración del presupuesto se tomaron como datos de ingresos futuros, ¿no es cierto? Datos que se habían dado previamente, que uno conocía que no iban a ser estables en el tiempo. Por ejemplo, la valoración del precio del litio, que en el año anterior, ¿no es cierto?, había generado bastante ingresos para el Estado, mucho menos de lo que uno podría haber tenido, pero buenos ingresos, y se proyectó con el mismo precio del litio, y el precio del litio ya está llegando, me parece, a su promedio histórico más bajo, de hecho, el último año. Exacto. Efectivamente. Exacto. Entre 9.000 y 11.000 dólares se ha movido los últimos 3 meses, 4 meses, y en el mejor de los momentos, recuerden que superó los 40.000 dólares. Efectivamente, el precio del litio, y eso se ha visto reflejado básicamente en el precio de las acciones de Sokimich. Efectivamente, el precio del litio que estaba considerado era mucho más bajo. Ahora, por un lado, el precio del litio estaba presupuestado a un nivel mayor, y hoy día nos encontramos con un precio del cobre que es muy superior al que se había presupuestado para este año. Exacto. Hoy día, para que sepan ustedes, el cobre llegó a $5 la libra en los futuros. $5 la libra. ¿Saben ustedes cuál es el costo de extracción? El costo de extracción de las mineras americanas en Chile es cerca de $2. $2.50, ¿no? En el caso de Codelco es más, es como $3, pero tener un cobre a $5, estamos hablando de un margen que no lo tiene casi ninguna industria. No recuerdo. Y si bien no lo recuerdo, no creo que haya industrias que generen esos márgenes. ¿Te fijas? Entonces, ¿verdad? Sí. Pero sí, efectivamente, hubo una pésima proyección del precio del litio. Y esa pésima proyección viene hace rato, ¿eh? Y yo te digo esto porque yo tenía muchos clientes que el año pasado, el año antepasado,
me preguntaban mucho por Sokimich y de hecho algunos invirtieron directamente en la acción de Sokimich, porque todos los especialistas internacionales decían que efectivamente el precio del litio el año pasado, en junio, ya había llegado a sus precios más bajos de la historia y que iba a rebotar. No rebotó. Claro. Y es así. Ahí, Los analistas y los especialistas son buenos para proyectar, pero de repente cuando se equivocan, créeme que... sí, pero ahí donde, por ejemplo, herramientas, me imagino yo, no sé, como la apuesta de mercado futuro pueden ser, ahí uno ve si es más conservador el criterio que uno toma o arriesga un poquito más respecto de los valores. Entonces, si bien ahí a uno le queda la duda si Javiera Martínez, digamos, que elabora el presupuesto, Sí. Realmente, No, digamos, ahí hubo un pésimo ¿prevalece manejo. la técnica sobre la política o al Claro, revés? tú me preguntas, es un pésimo manejo. O Ah, sea, un pésimo manejo. O sea, tú cuando manejas, de hecho, cuando manejas un presupuesto, y seamos realistas, cuando uno tiene algo de experiencia en el manejo presupuestario, lo que hace uno es buscar un par de escenarios, conservador, más agresivo, menos agresivo, y uno se guarda un margen de error, y esa tasa de error se la guarda dentro. Aquí no hubo una contingencia, no, sí, a ver, hubo mal manejo presupuestario de todas maneras, o sea, eso es indefendible. ¿Te fijas? Ahora, claro, estamos hablando entre 1,8 y 2,5% del presupuesto, que no es menor, son cifras estrambóticas. Yo creo que también le pasó la mano, como te digo, todo el tema que viene, pero son temas lamentablemente de manejo. El déficit presupuestario generalmente debiera andar entre lo más cercano al 1, 0,5 al 1. Y cuando se presupuestó 1,6 versus, no sé, 3,2 fue mucha la diferencia. Mucha la diferencia. Mucho la diferencia. Sí, indudablemente que hubo un mal manejo presupuestario, absolutamente. Oye, Cristian, ¿y tú cómo crees que podríamos recuperar un poco la billetera fiscal? ¿Cómo ajustamos un poco la balanza O sea, comercial? ¿cómo Porque recuperar la la billetera balanza fiscal? está, pero Creo que lo están haciendo, digamos. Creo que la Contralora ha tenido un buen... ha sido la única ahí, mujer que está ahí empezando va a a tapar ayudar un las ollas, poquito. la verdad, tapar las ollas del mal manejo de todas las entidades públicas, digamos. claro. A ver, y también este tipo de situaciones también se repiten en el sector privado. Lo que pasa es que en el privado se castiga, tiene un mayor castigo, digamos, se fija, pero también se produce, yo te diría, con una reducción del aparato público en términos de gente. O sea, si hay 25.000 empleados que están yendo de vacaciones y se toman vacaciones, eso quiere decir que hay 25.000 empleados de más, digamos. Claro. Eso ya te da una... Y 25.000 empleados de más creo que son sus buenos cientos de miles. Sí, Porque la verdad que los sueldos de hoy día del sector público no son los sueldos del sector público de los años 70 o de los años 80. Hoy día una persona, un profesional que trabaja en el sector público gana buena renta. No te digo que es espectacular y el mejor lugar para trabajar, pero no gana mala renta. Los asesores no ganan mala renta. Sobre todo un amigo de... Y sobre todo cuando eres amigo de, más todavía. Entonces, Obvio. yo creo, obviamente, poniéndole mayor énfasis, yo creo que la Contralora está haciendo un papel muy bueno, que lamentablemente que tuvimos a Bermúdez antes, digamos, Claro. pero la nueva Contralora está haciendo lo que ¿sabes se ha qué? hecho desde el principio de este gobierno, ¿no es cierto? Si lo hubiesen dejado hacer. Por eso te digo que no todos los empleados públicos son malos, digamos. Hay gente que está haciendo su pega. No, estamos Y yo claros. creo que hay gente que hace su pega, digamos. O sea, cuando dicen el sector público es malo, no, hay gente buena en todos lados. No, estamos No todos de los acuerdo. A chilenos mí, van a robar a Estados Unidos, no todos los chilenos son ladrones, no todos los chilenos son mentirosos, son corruptos. Hay un porcentaje importante, sobre todo en la política, lamentablemente, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Eso implica una Contraloría más eficiente, ¿no es cierto? Nuevas normas administrativas, los cambios que hay que hacer. Lamentablemente siempre en Chile hacemos los cambios cuando cuando se destapan las ollas. Lo ideal es que tengamos gente, ¿no es cierto?, que trate de reformular el aparato público, el aparato estatal y generar economías importantes por ese lado. claro, lo que siempre se dice, o sea, somos reactivos y no proactivos. Te quiero llevar a dos cosas, Cristian. Mira, una es la pregunta que nos hace Dimacha ahí. Una pregunta sería, ¿cuán significativo fue el impacto del caso Fundaciones
y la sobrecontratación del sector público en el déficit económico del país. Creo que le pegó fuerte. Sí, fue importante, y muy importante, o sea, importante de todo punto de vista, de la confianza, de todo, Mm, ¿no es cierto? Que es lo principal. Cuando tú pierdes la confianza, pierdes el compromiso. Claro. Y es lo que pasa en todos los trabajos, hasta en las relaciones personales, se pierde la confianza, ¿no es cierto? La verdad es que le pegó, sí, es un porcentaje que en relación a los fraudes que han cometido las gobernaciones o los alcaldes ha sido un poco no tan relevante, digamos, porque la alcaldía, la verdad que si tú sumas las 40 alcaldías, ¿no es cierto?, que sabemos que hay casos avanzados, digamos, estamos hablando de cientos de miles, estamos hablando de un 3, 4, 5% del PIB mm. local. O Sí. sea, y el PIB, créeme que eso sería la diferencia entre quizás varios hospitales, ¿no es cierto? O varios médicos en los hospitales, que también no solamente tener el edificio, tener a los médicos en los hospitales, ¿no es cierto? Especialista. Menos listas de espera, ¿no es cierto? Y ese tipo de situaciones. Claro que sí. O una reforma previsional que sea más Más realista a la, efectiva. a la situación de la tercera edad. No sé, Claro. te fijas, ¿no es cierto? O programas reales. Si el problema es que la alcaldía se ha perdido, estamos hablando de miles de millones, o sea, y en cada alcaldía pon un promedio de 5.000 por tirarme bajo, porque estoy tirando muy bajo. Claro. Estamos hablando de 200.000 millones de pesos. Claro. Mucha No, plata. no es menos plata. Las Mucha fundaciones plata. sí, también fue es un caso no menos relevante, pero no de esa magnitud. Si tú me preguntas, la magnitud de las fundaciones son bastante menores que, no justificando lo que sucedió, Mm. son bastante menores. Ahora, ¿qué otros casos hay? Todo este tema de impuestos internos, etcétera, etcétera. Claro. Oye, Cristian, y lo otro, ya antes hablábamos de la Contralora, tú decías, ha hecho una Muy muy buena buena labor. pega, y ahí quiero destacar un poco lo que dice Paulina, el punto es que a los malos no se les puede sacar como a los privados. Obviamente los privados tienen otro tipo de No, porque hay respaldo, otro pero estatuto administrativo que viene arrastrándose de los años 50 y, exactamente, que es lo que y, y mientras hemos... no o sea, si tú me dices, a mí me encantaría escuchar algún programa político que diga, señores, vamos a generar una Contraloría efectiva, primero, una Contraloría regional efectiva, con normas administrativas reales. Y ahora la realidad política es que Chile sigue existiendo hace 40, 50 años, Claro, que es como un tiempo atrás, desastre. te salía más caro robarte una gallina, man, que, no sé, pues, que Claro, o matar a alguien. sea, por eso te digo, Teníamos entonces, reglas claro, del siglo los, XVII todavía. los fraudes tributarios que han habido en Chile han sido gigantescos. Ahora, uno dice, ¿cómo una contralora llega, cruza una base de datos de los médicos y descubre? Y no solamente lo descubre, sino que lo declara y lo enfrenta. Claro, porque el contralor anterior no hacía nada. Claro. Ahora, me quedé en ese punto el tema de la Contralora. Ella va, investiga, descubre, denuncia, todo eso, se toman medidas, pero, perdonando la expresión, pero la cagada ya está. O sea, la plata, ¿quién la devuelve? O Nadie. sea, te fuiste con licencia, te gastaste toda la plata que hayas No, agarrado de hecho, quizás de de hecho en las ahorro. redes sociales, incluso si tú te pones a escuchar las redes sociales, hay abogados que sacan mecanismos para asesorar a los empleados públicos que están despedidos Sí, por esa causal. Porque hay Claro, jurisprudencia al respecto. Sin embargo, tengo entendido que hoy día salió un fallo de la Contraloría respecto al tema y que tienen imputación de carácter penal. No soy especialista en el tema penal, pero al parecer la Contraloría misma ratificó algo al respecto. mira, ahí Paulina, ahí destaca nuestro editor, una pregunta, Paulina, dice, ¿cuál será el porcentaje total país versus los empleados públicos? Se habla de 17 contra 83. Empleados públicos, ¿no es cierto?, serían 17% y el sector privado sería un 83%. Mira, Esas son las cifras, más o menos, para que tengas una dimensión. Oye, en Argentina es 50-40, para que tengas una idea también. claro, es complicado. Eh, Se nos viene un escenario complejo, crees tú, Cristian? ¿O al gobierno que Yo creo venga que se le viene un escenario mira, complejo? el escenario desde el punto de vista económico depende hoy día de las grandes potencias. Nosotros seguimos la marea. Tenemos un tipo de cambio bajo, 9.30,
hoy día 9:20, lo cual ayuda. Tenemos próximamente, afortunadamente, elecciones. Ojalá la gente tenga la capacidad para moderar y elegir a un buen candidato o candidata, ¿no es cierto? Pero alguien que realmente tenga un programa realista, o sea, no solamente payasos, digamos, o payasas que hablen de la seguridad o solamente porque hay muchos temas. La seguridad indudablemente que es un tema Mm. para todos y cada uno de Sí. nosotros, pero obviamente que hay aspectos más fundamentales como buscar crecimiento económico. ¿Cómo buscamos crecimiento económico? Con inversión, trayendo gente de afuera, capacitándonos. ¿No es cierto? Lamentablemente en algunas universidades vamos a tener ciertas restricciones, por lo menos en algunas universidades americanas, seguramente muy, muy pronto. ¿Ah? Claro. Creo que los chilenos no nos hemos portado muy bien allá en Estados Unidos. No. Y el tema es que eso está perjudicando también nuestra imagen. Ahora, como les decía, ya hoy día la dependencia con Estados Unidos no es tan fuerte como era antes, lo cual no quita que hoy día nuestro principal aliado comercial es China. Promulguemos o no ideas respecto a cómo se gobierna en China, pero China es nuestro socio comercial. Yo creo que hay que buscar siempre alternativas que hay que estarlas buscando permanentemente. O sea, creo que India es un gran país para apostar. ¿No es cierto? Tienen una cultura, tienen una metodología, ¿no es cierto? Gente relativamente seria, gente que uno puede confiar, digamos, de los tratados. India ha hecho mucho negocio en muchos países, ¿no es cierto? Y le ha ido bien con esos países. Creo que otros países, ¿no es cierto?, de Europa del Este, etcétera, etcétera. Oye, Cristian, pero con respecto a eso, demos un poco vuelta la imagen y otros mercados, como el que ya estabas tocando el caso de India. India ha salido a buscar países que se han visto afectados por este anuncio arancelario. India es un país bien especial porque culturalmente es especial India. Claro. De hecho ellos no exacerban el marketing como lo vemos nosotros los occidentales, digamos. India no es un país que va en búsqueda pero indudablemente el gobierno indio siempre está buscando alternativas de asociaciones estratégicas y cosas por el estilo. O sea, y esas fueron las razones del viaje Bueno, de Boric a esta altura, que para no decir más vale tarde que nunca. pero ya, o sea, fue un Ya, viaje, claro, turístico. va a quedar para ¿Qué el próximo medida iba a gobierno. poder tomar? Pues, Claro, la altura ya no es mucho. ya va a quedar para el próximo gobierno, ojalá lo haya hecho bien, digamos. Claro. No haya O hablado sea, Oye, por un bonito Cristian, animado como Japón, digamos, pero ¿te fijas? yo te quería preguntar de más o menos si tienes información del flujo de inversión en América Latina, hacia dónde se ha ido. Esa es una pregunta. Y la segunda, respecto a los candidatos presidenciales, más o menos todos coinciden en reducir el gasto público, ¿ya? Eh, Algunos con mucho énfasis, ¿no es cierto?, en disminuir la planta, digamos, de empleados públicos, que claramente no es una medida tan popular, ¿no es cierto?, para un empleado público, No. que se ve bastante interesante, pero me quedan dos cosas. Una, la disminución de gasto, ¿no es cierto?, por un lado, pero también he notado en varios de ellos que hay cierto consenso también en disminuir la tasa de impuestos. Entonces, no sé si esa Mira, compensación se podrá dar uno a uno. siempre hay teoría. Dicen que en un país eficiente, ¿no es cierto?, bajar impuestos puede implicar una mayor recaudación. Esas Ujú. son teorías que de repente tratan de explicar. Los modelos puros generalmente no tienen buenas consecuencias para los países que son pequeños como nosotros. Chile sigue siendo un país bien en vías de desarrollo, lamentablemente. ¿Te Mm, fijas? sí, sí. Lamentablemente somos un país en vía de desarrollo. Entonces, utilizar modelos puros, yo te diría que siempre no ha sido muy eficiente desde ningún punto de vista, ni en un gobierno de derecha, ni en un gobierno de izquierda, en ningún momento, porque somos un país excesivamente globalizado, excesivamente abierto, lo cual es bueno y malo, ¿no es cierto? Ujú. Eh,
Pero en general ha sido el modelo que ha dirigido los últimos 30 años la economía, los últimos 40 años la economía en Chile. Y eso nos ha dado frutos muy buenos en muchos temas, ¿no es cierto? Pero también nos ha ocasionado muchos malos ratos. Yo te diría que hoy día económicamente Chile no está creciendo, lamentablemente, no por un tema nuestro, sino que por un tema a nivel mundial. Y el mundo arrastra. O sea, es difícil que Chile crezca lo mismo que está creciendo India o China, que crecen un 5%. Pero el resto de los países está creciendo un 1, un 1,5, un 2. No es que Brasil esté creciendo un 10, ni México esté creciendo un 7, que son las grandes potencias que existen en este mercado. Con respecto al tema que me indicaste tú, la mayoría de las inversiones que se traen a América Latina son a 4 países. Fundamentalmente México, que consolida aproximadamente el 40-45% de las inversiones, Brasil, que es aproximadamente el 30% de las inversiones, y el resto se distribuyen entre Chile, Perú, Colombia. Y algo que de repente se desparrama para Uruguay, pero te diría que esa es más o menos la proporción de inversiones que llega a Latinoamérica, vía fondos de inversión. Ok. O sea, ¿te parece Argentina que, digamos, pueda revertir? Bueno, Argentina recién se está abriendo, digamos, después de 20 años. Acuérdate que Argentina en 20 años ha sido cualquier inversión que hicimos, incluso en el gobierno de Macri. En Chile se hicieron hubo muchos fondos el año que salió Macri, ¿no es cierto?, que invirtieron en Argentina y fue un desastre, digamos. Se perdió hasta la manera de andar. Recomendado por Schroeder, recomendado por JP Morgan, recomendado por las mejores casas de corretaje a nivel nacional e internacional, invierten en Argentina con Macri, y todos perdieron plata. Sí. Todos. Entonces, la verdad es que lo de Milei todavía, si tú me preguntas para mí, yo creo que es una ilusión todavía. Ojalá se logre frenar el gasto, pero Milei también es un personaje que no merece mucha confianza de los países, digamos, ¿te fijas? Entonces, la verdad es que hay que pagar por ver en el caso de Argentina. Pero hoy día Argentina llega muy poco. ¿Por qué? Porque se le está prestando plata para que renegocie su deuda. Sí. Pero obviamente Argentina ya no quiere negociar, ya tiró un tipo de cambio libre, tiró medidas que, no sé, el pueblo vamos a ver hasta qué punto. Están en flotación sucia Argentina, ¿no? Porque está interviniendo el Banco Central. Se supone que no, según Milei. Milei dice que no lo interviene, pero bueno. ¿Te fijas? Milei dice que no hay intervención. Ahora Milei dice que él cerraría el Banco Central. O sea, cuando tú escuchas esas declaraciones de los economistas o de los que los dirigen los países, te das cuenta que... Exacto. Es complicado. Hoy en Chile, bueno, quien venga de gobernante, que sea el mejor y no el menos malo, como tenemos mucho pensamiento ojalá la gente tenga conciencia de eso, que cuando te haya que decir por algún candidato o candidata, lo que sea, que sea alguien que proponga cosas concretas, reales, primero alcanzables. Los objetivos tienen que ser alcanzables, tienen que ser medibles, ¿no es cierto? Tienen que ser cuantificables, como decimos. Claro. Y tienen que ser que se puedan lograr. Si eso es fundamental. O sea, a mí me encantaría decir, oye, me gustaría traer... No, yo traería gente de todas partes del mundo que viniera a enseñar a Chile. O mandaría mucha gente más de la que hoy día se envía, ¿no es cierto?, con estas becas, que no es enviar al amigo, al apitutado, al hermano, al pariente, sino que enviar a mucha gente a estudiar fuera y estudiar otras culturas, ¿no es cierto?, culturas como no solamente las occidentales tradicionales que envían siempre o a España o a Estados Unidos, ¿no es cierto?, que son países que están en otra etapa de madurez, sino que países que están desarrollándose. ¿No es cierto? Los países europeos, de toda la parte nórdica, son países que hay excelente calidad de vida, la gente, ¿no es cierto?, está feliz, ¿no es cierto?, tienen buen nivel de renta, son países incluso del tamaño de Chile, en cuanto a su Producto Interno Bruto, pero son países que viven bien, viven tranquilos, viven contentos, no hay tanto estrés, ¿no es cierto? Aparte del estrés del fútbol que tenemos, digamos, y que vamos a sufrir esta noche seguramente. Oye, pero como dice, bueno, hay que ordenar la casa, pero o sea, que me voy a tomar unas palabras, no son mías, sino que son de nuestro amigo y seguidor Jorge Matei. Él siempre dice, la gente tiene mala memoria. Y hoy día votaste por un gallo y durante esos 4 años o 6 años, 8 años dejó la cagada, no aportó nada, no hizo nada, puro escándalo, ¿verdad?
y a la vuelta del periodo vuelve a presentarse y la gente vuelve a votar por Lo él. vuelve a elegir. Hoy día tenemos un momento decisivo en nuestras manos de poder determinar quiénes queremos que realmente nos gobiernen y no volver a votar por las lacras que tenemos sentadas en el hemiciclo. Entonces, es una cuestión, es una responsabilidad nuestra como ciudadanos el querer limpiar la casa también. Exactamente. ¿Y cómo la limpiamos? Con nuestro voto. Yo creo que eso es lo importante. El grano que podemos aportar para que haya un cambio efectivo, efectivamente. Claro, absolutamente. Sí. Y bueno, ahí también, no toda economía, pero la reforma al sistema político y un poco al Estado, la reforma al Estado. O sea, una reforma al sistema político es fundamental, una reforma al poder procesal penal en Chile también es fundamental, ¿no es cierto? Recobrar las autoridades, la confianza en la autoridad es fundamental, ¿no es cierto? Eso es lo fundamental, y recobrar la confianza uno en el país, digamos, o sea, a ver, Chile no se va a acabar mañana, ni vamos a ser ni el Venezuela, ni vamos a ser ¿no es cierto? Ni vamos a ser el Bolivia de la región, pero la verdad es que nos hemos quedado paralizados, estancados hace 20 años, lamentablemente. Pues ya se fue nuestra generación, por lo menos en el caso mío, no en el caso de ustedes son más jóvenes. En el caso mío ya se fue mi generación, o sea, la posibilidad de que los cabros, más que cabros, la posibilidad de que la gente aprenda de esta experiencia que hemos vivido, que ha sido para un lado o para el otro, ¿no es cierto? Aprendamos de esta experiencia y no solamente busquemos, ¿no es cierto?, caudillos que sigan una idea extrema de un lado, una idea extrema del otro, busquemos el centro en las cosas, busquemos el equilibrio en las cosas. ¿No es cierto? Las ideas hay que materializarlas, no nos creamos el cuento de gente que la verdad que es bastante poco honesta, digamos, por no decir otra cosa. Entonces, no le compremos el cuento a cualquiera, escuchemos un poco más, leamos un poco más, que creo que eso es lo que hace falta en este. Y también hay que leer, no solamente el titular. No solamente arriba ahí del comentario que aparece en pantalla dice como que no, ya no tenemos tostador de pan, tenemos tostador de arepa. Este amigo nuestro es muy simpático, muy gracioso. Sí. Hay una labor pedagógica ahí, Cristian, creo yo, que también es muy importante. Es fundamental. Porque hay mucho discurso basado en digamos, algunas falacias que, mira, tuve la oportunidad de ver una entrevista que se la recomiendo a todos, toda la audiencia que le hace Tomás Mochati a Ricardo Escobar, que es un exdirector de Impuestos Internos. Una persona ligada a la concertación, tiene un vínculo parental ahí con Ricardo Lago, etc. Pero él fue director y tiene una visión bien interesante del tema. Ahora, ¿dónde me quedé? Y doy estos datos, no son míos, son de él. Cantidad de contribuyentes en Chile, 11 millones. Y aquí aparecen los datos más interesantes. Los que están en el último tramo del global complementario son algo así, casi 8.000 personas. 8.000 personas. Si yo junto el último tramo con el tramo siguiente, llego a 70.000, 80.000 personas. Y el dato más que me quedó en la cabeza fue que de los 11 millones hay 8 millones que son exentos. 8 millones están exentos del impuesto global complementario, de los 11. Entonces hay aproximadamente, así tirando números gruesos, un 2 millones y fracción, que es una clase media, que se lleva la carga más firme de impuestos, porque en los extremos, digamos, en los extremos uno apoyado y el otro a uno no le duele tanto. Claro. Y el resto está exento. Claro, y el resto está exento.
Entonces hay Efectivamente, hay la una, clase media en este país siempre ha pagado el pato de todos los gobiernos. O sea, si tú me preguntas qué medidas ha habido para la clase media estos últimos 20 años, creo que dos o tres, si es que. el problema es que hay que financiar un Estado cada vez más grande, cada vez Ese es más el lleno problema. de gastos Y más ineficiente, y lamentablemente. más ineficiente. Sí. Entonces, ahí hay una Hoy día, labor y pedagógica somos uno de los respecto al países que discurso. tenemos una de las mejores carreteras tecnológicas de Latinoamérica, incluso del mundo. Claro, Tenemos las comunicaciones como para hacer las cosas de forma más efectiva. ¿Sí? Tenemos claro, las redes para claro, hacerlo más eficiente. claro que sí. Tenemos la tecnología para hacerlo, incluso. Mm, total, total. Eh, Oye, Cristian, me quedo ahí con una pregunta que hizo Paulina adelante respecto al Banco Central de Argentina. ¿Es distinto al Banco Central de Chile? ¿Por qué Milei dice, oye, cierro el Banco Central? Y yo entiendo que los bancos centrales son los que manejan en parte la Sí, lo que pasa economía es que del país. Entonces, El Banco Central de Chile es autónomo. Acuérdate que una ley ah, ¿no es sí, cierto? Tiene una absoluta autonomía con autonomía. respecto a lo que es el Banco Central de la República de la Argentina. Ah, ya. Ahí tendríamos una diferencia Ahí y no tendríamos menos una importante. diferencia, tiene mayor nivel de autonomía, digamos. Claro. sí, Eso fue en los años noventa y tanto que también se ratificó el tema de la autonomía del Banco Central, porque se discutió en algún momento, digamos, hasta qué punto el Banco Central tenía que mantener la autonomía, que es lo más lógico que mantenga. Por eso Roxana Costa determina cuándo bajan las tasas de interés, independiente que Marcel le diga bájala o no la bají. Ah, claro. Fíjate, pese Obvio. que el otro fue presidente del Banco Central también, Claro. que uno puede decir ahí hay una influencia directa, digamos. Exacto. Afortunadamente, Rosana Costa toma decisiones porque hay un comité político, porque hay asesores, ¿no es cierto? Las decisiones en Argentina son más estomacales, digamos, más ¿no es cierto?, que de carácter excesivamente, ¿no es cierto?, técnico como son aquí en Chile. Ah, Y claro. afortunadamente eso todavía nos diferencia y ojalá nos siga diferenciando durante mucho tiempo. Y ojalá siga igual. Hay algunas cosas buenas en Chile, si no, no todo es malo. Claro. Oye, Cristian, con respecto a lo que hablábamos delante de esta, cómo nos ven en el resto de los países, ¿no es cierto? Y era no solamente de economía, no solamente qué tasa está ofreciendo Chile para la inversión y todo eso, Mira, qué también bueno. miran mucho también la parte social. O sea, Sí, mira, qué cómo, bueno, cómo están ahora. qué bueno que lo trajiste a colación, porque de hecho hoy día salió un informe de JP Morgan que estaba mirando que veía a Chile con muy buenos ojos. Veía a Chile con muy buenos ojos porque ellos veían que este es un año eleccionario. Según ellos, la tendencia política era que lo más probable es que saliera un candidato de derecha. Siempre que sale un candidato de derecha se ve como pro-mercado y por lo tanto para los países siempre ven que cuando sale un candidato de derecha pro-mercado, las economías tienden ¿no es cierto?, a revitalizarse, por así decirlo. Lo cual no necesariamente, pero debiera ser, digamos. Ahora, por eso que independiente de ciertos problemas que estamos viviendo hoy día, como el tema de seguridad, ¿no es cierto?, como el tema de inflación, bueno, la inflación se está resolviendo, pero un tema más de inflación es tema de que Chile es un país caro. O sea, uno viaja a Europa y gastáis lo mismo que gastáis en Chile. Y Claro. Europa es bastante más desarrollada que Chile. Hoy día Estados Unidos está caro, digamos, por ejemplo. Para si alguien viaja a Estados Unidos se encuentra con otros precios. Te diría que hoy día en general la economía chilena está siendo bien vista por este cambio que podría eventualmente haber, por algunas cosas que se han hecho. A ver, si tú lo miras desde el punto de vista, no de uno quizás, pero si lo ves desde el punto de vista de la gente de escasos recursos, ellos partieron con un sueldo de, ¿no es cierto?, de 300 lucas en el gobierno de Piñera, terminaron con un sueldo de 300 lucas en el gobierno de Piñera. Hoy día el sueldo mínimo son 520.000 pesos, o sea, subió, ¿no es cierto?, casi un 70%. O sea, perdón, un 70%, sí, casi un 70%. Entonces, para ellos es bueno. Claro, si yo recibiera el sueldo mínimo y no hubiera otra perspectiva y me subo un 70% el sueldo en términos porcentuales. Claro. Claro. Ahora, sigo pensando que 500 lucas no es plata para vivir, digamos, no sé cómo esta gente sí. lo hace para mantener una familia con todo el respeto que se merece. ¿Te fijas? Yo creo que esa gente no usa mucha benzina en el caso, pero yo creo que usa más el pan, digamos. Pero la verdad es que yo creo que el tema va por ahí, digamos.
Hoy día a la gente que tú la ves de escasos recursos y esa gente va a tener pensamientos más izquierdizados, lógicamente, digamos. Esa gente Claro, no le absolutamente. pidas que haga un análisis de lo que está sucediendo desde el punto de vista político, desde el punto de vista, no sé, ellos ven el tema social. A mí me pasan plata y antes me pagaban este sueldo y hoy día me pagan algo mejor. Por lo menos Claro, llevo más claro. pan a la casa, llevo más té a la casa, no sé, ¿no es cierto? Me como... Ahí va la labor pedagógica de la que habla el mismo Ricardo Escobar, Exacto. son palabras de él. Comentaba, digamos, que nosotros nos habíamos comido muchas veces el tema de que los ricos tienen que pagar más plata, tienen que pagar porque los ricos no pagan plata, etcétera. Resulta que los dos primeros tramos del plan complementario, ¿no es cierto?, pagan mucho más en IVA que lo que paga el resto de la tabla. Por eso la mayoría de los En candidatos está IVA, ofreciendo, claro, está ofreciendo una canasta básica, ¿no es cierto?, con sin IVA. Claro. claro, Sí, claro, es una manera de decirle, claro, y ahí tengo el voto de ustedes. Señores, ahora las 500 lucas se van a convertir en 600, porque un 20% claro, de IVA, ¿no es cierto?, claro. se va a convertir. Le voy a Claro, subir el sueldo indirectamente bajándole el impuesto. claro. Mm. Pero son medidas son como medidas muy populistas No, y si yo la creo gente, que a partir de julio las vamos a empezar a a la volver a gente hay que escuchar. enseñarle a pescar, no entregarle el pescado en la boca. Exactamente. Y aquí Exactamente. es el punto focal en este país. Sí, Enseñémosle a pescar, pero enseñémosle bien, no con bono. claro. Capacitémosla. Bueno, una de las digamos, razones que argumentaba sobre la baja contribución que hacen los estratos sociales más bajos es justamente eso, que el mercado no paga más de lo que paga por la calidad laboral que tienen o la falta de calificación que tienen esos trabajadores. Nadie le va a pagar, supongamos, haciendo un ejemplo burda, espero que nadie se moleste, pero es muy extraño que alguien de nosotros, por mucho que quiera, le pague a una asesora del hogar 1 millón de pesos. Claro. El mercado no lo paga, no lo paga. Aunque no creáis que anda muy lejos. Depende, ahí Créeme que cuando no anda empecemos muy en el trabajo por hora y todo eso, ya Créeme que no anda muy lejos. pero es liberalizar el mercado laboral, digamos, puede No, es generar verdad. eso. Lamentablemente es verdad. Ahora, el que pueda pagar lo que lo haga, digamos, y ojalá. Claro, ¿Te fijas? Pero la realidad nuestra es que hay que enseñar a pescar y enseñar gente a enseñar a pescar. La labor de casa es una labor súper dura, súper compleja. Ojalá haya gente más capacitada para poder hacer las cosas mejor, digamos. mm, Y yo creo que hay gente que tiene mucha capacidad de hacerlas, si no es necesario tener los 5 años en la universidad para que la gente sea capaz de hacerlo. Hay diferentes mecanismos de capacitación. Hoy día tenemos las tecnologías para hacerlo. sí, Mira, si hoy día tenemos la tecnología, hoy día en los colegios municipales, los colegios fiscales se están entregando computadores hace años, pero claro, le entrego un computador para que juegue en la casa. Candy claro, Crush, no, claro. Pero sí claro puedo que sí. enseñarle a la doña Caso a ocupar el computador, ¿no es cierto? Y que ella aprenda recetas y pueda dedicarse a vender empanadas o a hacer cúgenes o a hacer tortas y salir adelante, digamos. Yo creo que y al hombre, ¿no es cierto?, de mecánica y así seguir haciendo cosas que antes se hicieron, digamos, que fueron experimentales. Se piensa que la Corfo se creó para eso, digamos. Mm. Que derivó en otras cosas, pero, ¿no es cierto? Sí, Acuérdense, institutos como hoy día le INACAP, quitamos presupuesto. claro, Sí, INACAP partió con eso. O sea, el Instituto Nacional de INACAP, claro. Capacitación, INACAP, que hoy día está en manos privadas, pero hoy día es un negocio de una universidad cualquiera, digamos. También la OnlyFans, sí, sí. Es una alternativa. Faltaba ese Vaya, sabe, comentario. vaya, sabe. Faltaba ese comentario. También es una alternativa. Oye, Cristian, y bueno, ¿cómo ves el futuro? ¿Qué se nos viene? Yo creo que siempre los seres humanos cometemos los mismos errores y vamos hacia la misma dirección. Siempre buscamos estar al filo de la navaja, digamos. Claro, Chile no está exento de eso, siempre el mundo busca estar siempre al filo de la navaja. Hemos superado crisis como la del 2000, 2008, ¿no es cierto? La gente se olvida, pero hemos tenido crisis grandes a nivel mundial y la hemos superado de una otra manera. Pasamos una pandemia que fue una de las crisis más grandes que ha tenido el mundo, ¿no es cierto?, en los últimos
en los últimos 200 años de civilización, digamos, que fue terrible. Yo creo que vamos a superarlo, digamos. Los momentos son críticos, sí, realmente se ven muy negativos, pero yo creo que la inteligencia del ser humano es superior a la ambición del ser humano. Espero que sea así, digamos, y se logren buenos acuerdos, ¿no es cierto?, para ambos lados y que no haya una guerra comercial. La guerra comercial, si bien no es sangrienta como una guerra, ¿no es cierto?, una guerra tradicional, pero la verdad que perjudica a todo el mundo. O sea, Obvio. nadie gana con una guerra comercial, nadie. O sea, Ni Estados Unidos, ni China, nadie, todos perdemos. Entonces, la verdad es que mientras lleguen a acuerdos que son herramientas de negociación, yo creo que finalmente espero que la cordura, ¿no es cierto?, del ser humano logre enfocarse en que logre mejores cosas. Y ojalá que en Chile suceda lo mismo, ojalá tengamos, ¿no es cierto?, además de un buen presidente, un buen equipo de ministros, un buen equipo de asesores que oriente el tema del crecimiento de Chile hacia donde debe ir. Y creo que en general eso ha sido la carencia que hemos tenido, no ahora ni el año pasado, sino que los últimos 20 años, digamos, y sabes lo que pasa, que cuando los políticos comiencen a pensar en el bien común, en el electorado que los eligió, valga la redundancia, dejen de lado sus intereses partidistas, sus propios intereses, y yo creo que vamos a recuperar gran parte. Sí, es que ese problema de generar esos incentivos perversos que se generan para la política. Entonces, la verdad es que en la medida que hay una restricción efectiva de esos beneficios, ¿no es cierto?, y la gente nos pase por escuelas, digamos, que creo que es lo que deberían pasar todos los políticos, por una escuela básica de ética, ¿no?, una escuela básica de compromiso, ¿no es cierto?, y el que no, chao. Y quizás los sueldos del sector no público, me refiero a los sueldos medios o altos, digamos, no sean tan disparados como lo estamos viendo hoy día, que también es una realidad, digamos. Claro. Y ahí, bueno, ¿Cómo se explica, Cristian, a tu juicio, cómo se explica que una persona que tiene un currículum bastante interesante como el de nuestro ministro de Economía, digamos, haya pasado por esa etapa? ¿Cómo pasó? ¿Cómo se tituló? Porque hay algo que nos enseña en la universidad, eso se llama criterio. Pero en el fondo prevalece la política sobre la técnica, una cosa así, ¿no? Sí. Absolutamente, Joel, tiene. Yo creo que la gente se nubla en cierto, es como la altura. Hay gente que la altura la hace mal, hay gente que se nubla con la altura. Y a veces la altura es hasta por aquí nomás, pero se nubla igual. Es lo que sucede cuando uno sube las montañas. La altura, de repente, la falta de oxígeno te hace mal. Y creo que eso es lo que le pasa a muchos chilenos. Y no solamente en el sector público. Sí, es verdad. Cuidado, que la altura les hace mal. Y se olvida, y dice, bueno, como una persona debiera tener, ¿no es cierto?, el sentido común. El sentido común en realidad no existe hoy día, porque la verdad que es bien amplio el concepto. El criterio, ¿no es cierto? Sí. O de repente no hablar, digamos, de repente hay que callar, hay que escuchar un poco. Oye, Cristian, respecto a la cuenta pública de este año, que fue la más corta en muchos años, el presidente no habló mucho de inversión económica, excepto la gran mentira que dijo que Chile sería el primer país en Latinoamérica en tener el metro del aeropuerto. Falso, porque Brasil ya lo tiene. Entonces, él no hizo mucho énfasis en temas económicos, sino que más bien en medidas más populistas y que llegan más a la gran masa como para una gran despedida y poder tener quizás un gobierno de continuidad. Yo creo que va por ahí. Yo creo que se esperaba mucho más al respecto y yo no sé si el discurso movió o no los mercados en su minuto. Tú estás ahí en el día a día. Sí, la verdad que no movió absolutamente nada, porque la verdad que no dio luces de nada interesante, digamos. O sea, claro. Hoy día hay proyectos como lo del hidrógeno verde, que se han gastado sus buenos millones de dólares. Este país ha invertido sus buenos millones de dólares en el sur, en Magallanes, ¿no es cierto? Que es un proyecto interesante, pero es un proyecto, digamos. O sea, puede pasar lo mismo que el litio.
Puede ser ¿no es cierto? Y puede que el litio siga 5 o 10 años más, porque se ha descubierto mucho yacimiento de litio. De hidrógeno verde están recién partiendo los temas. Tenemos una de las principales reservas, pero está recién partiendo. Puede que descubran 100 yacimientos el próximo año. La verdad es que creo que el proyecto interesante siempre en minería es mejorar los temas de extracción, ¿no es cierto?, industrialización, pero siempre enfocado en la minería. Yo diría que La Plata está enfocada hoy día en 90% en la minería, y hay un par de proyectos en Atacama por el tema de energía solar, que es bien interesante, un proyecto bien grande, de sus buenos millones de dólares. Claro. A varios cientos de millones de dólares, que es bien interesante en Atacama. Y el sector, y yo te diría que es lo único, porque la verdad que no se anuncia nada más. Oye, ¿y proyecto en infraestructura no se ve? ¿No se vislumbra mucho? Proyecto en infraestructura, lamentablemente, no hay en carpeta. Yo creo que no hubiese sido malo retomar algo similar a lo que hizo Ricardo Lago en su momento, digamos, que creo que fue uno de los buenos recuerdos que tiene en general la economía de los gobiernos de concertación, digamos. Fue el tema de la infraestructura. Y creo que Chile nuevamente está con un déficit gigante de infraestructura. Sí. No es solamente el puente Aysén, no. Creo que nuevamente nos quedamos atrás es cosa de ver Santiago. O sea, Santiago se quedó atrás. El proyecto de Vespucio estaba diseñado para hace 10 años atrás que se hubiese implementado. Y recién se está terminando de implementar, o está en vías de terminar de implementarse. Hoy en día, entonces, yo creo que hay, pero no es de infraestructura en Santiago, sino que en regiones. No, yo me refiero a nivel del país. Ahí hay harto que hacer. Sí, yo me fijo mucho en carreteras, por ejemplo. Viajo bastante al sur, a Talca, a ver a mis papás, a mi familia, a mi hermana. Y resulta que las carreteras ya no dan abasto. Antes tú viajabas al sur y decías, fin de semana largo, se va a colapsar, Ahora tú dices, no, voy cualquier fin de semana, y cualquier fin de semana me encuentro con un atachamiento Entonces tú dices, en ciertos sectores hay como para hacer 3 o 4 pistas, y la verdad es que no hay inversión. O sea, porque el gobierno de turno, en este caso, no da las condiciones y a lo mejor no hay interés, y es una medida no muy populista, como quizás entregar bonos o hacer cosas aquí en Santiago. Es muy centralizada las medidas que se toman. Ese es el punto. Los países y las ciudades crecen en la medida que tienen buena infraestructura. Este es un país que también podría dedicar al turismo, que los mismos chinos nos han comentado. ¿No? ¿Cierto? Me acuerdo cuando vino un par de chinos representantes del Bank of China hace muchos años atrás, hace 10 años atrás o 15 años atrás, decía, oye, Cristian, me tocó hacer la práctica aquí en Chile, y la verdad es que usted tiene un país maravilloso. O sea, si invirtieran efectivamente en las regiones, en los lugares donde tienen, o sea, podría ser un lugar de turismo, pero gigantesco. O sea, a los europeos les encanta venir al sur a pescar, o ir ¿no es cierto?, ir a hacer climbing o hacer otro tipo de deporte. O sea, si tú me preguntas, Chile es un país maravilloso para hacer turismo, pero no están dadas las condiciones. Pero no se sabía explotar al 100%. Malas. Eso tenemos que fomentar. Ese tipo de actividad. El turismo la infraestructura también es una buena alternativa, ¿no es cierto? El tema de la medicina también, ¿no? O sea, hace un mes una chilena salió desarrollando un tema para eliminar el helicobacter, incluso. Este amigo nuestro, ese comentario. Ahora, ese es un tema sin resolver, digamos, un tema fuera de... Va a ser complicado zanjar ese tema de los... O sea, ¿cómo saca a 400.000 extranjeros de Chile que están indocumentados y que no están aportando al país, digamos, sino que están siendo una carga? ¿Cómo lo sacan? Claro, y ahí se produce una economía clandestina. Entonces ahí hay que tener un ministro de Relaciones Exteriores que tenga, ¿no es cierto?, el bagaje, ¿no?, el conocimiento, el manejo, digamos, como para agarrar a los países y decirles, señores, venga de vuelta. Como dice un amigo nuestro, seguidor del canal, dice, tenéis que hablar con tus vecinos, habla con tus vecinos, pongámonos de acuerdo, pero usted es el primer control allá, antes de que pasen para acá, usted es el primer control allá.
Eh, Yo creo que en la medida que creen, efectivamente, fue bueno, enfrentamiento, en la medida que creen un negocio para sacar extranjeros de Chile, yo creo que Ahí va a alguien se hace salir. rico, digamos. podría, podría ser. Les Podría damos ser. licencia a ver si viajan al Claro, extranjero. creamos Le licencia damos médica. licencia. Bueno, ese Oye, tema, Cristian, tú has visto que el tema el, que anda con el, los el, médicos y todo. el, el endeudamiento, digamos, fiscal nuestro, bueno, cada Es un situación porcentaje de obedece Producto a... Interno Bruto que fluctúa entre el 20 y el 40% dependiendo del país. y El 30% es lo ideal, que no supere el 30%. Chile está en un margen alto dentro del 30%. También eso estamos. decía, porque cada cosa Claro, obedece es que un poco a su tú no puedes, claro, contexto. tú no puedes llegar y tirar bonos para todo, para tratar de solucionar el problema, porque esto lo estás haciendo para renovar el gobierno de turno y. No, y si hay situaciones, ponte tú, como los déficits de televisión nacional, el Hay una serie de endeudamiento, empresas ineficientes, muchas empresas ineficientes, el muchas. exceso de endeudamiento Codelco. El excesivo endeudamiento Codelco no se justifica con los niveles que ha tenido el precio del cobre en los últimos Claro, 3 años, 4 años, porque si tú me dijeras que el precio del cobre está en $2,5, te diría, está bien, Codelco, bueno, claro, se claro, acabó todo. estamos, Claro, pero con un precio del cobre a $5, licencias médicas. la pregunta es cuánto tiempo podremos demorar, ¿no? Si digamos, llegamos a una situación, no sé, años atrás, por ejemplo, nosotros teníamos reservas, Y buena reserva. situación de superávit fiscal. Sí, porque eh, éramos una. Sí, pero cuando ojo, cuando se diseñó el sistema de contraciclo, en los buenos momentos nosotros vamos a ahorrar. Así es, En los malos momentos gastamos. gastamos. Claro. Ojo, que eso es un tema que se definió hace muchos años, como una política de manejo de la economía. Mm. Que Chile fuera un país contraciclo, es decir, que Claro. no cuando hubiera riqueza gastáramos más, sino que lo contrario, contrajéramos. Y viceversa, cuando estuviéramos apretados, soltáramos. Hoy día estamos apretados y además está soltando. Claro. Apretando y Ahora, soltando ya lo por eso poco te que va digo, quedando. ahora las políticas se aplican con criterio. Y ahí ese es otro problema. Y es lo que hablabas delante tú. En la Porque claro, universidad no te enseñan o sea, el o sea, si le criterio. preguntáis a un empleado público que viajó ¿no es cierto?, a Cancún y está, a lo mejor te habrá dicho, oye, pero ¿cuál es el problema? Si nadie me está pagando esta licencia, la paga el Compin. Pero igual Sí, estáis pero no estoy sacando, ejerciendo pega, no estoy haciendo pega, no estoy Mm. perjudicando a la empresa porque no claro, hago pega. estáis sacando las correas del mismo cuero, ¿no? Bueno, El mismo criterio. cuero sale las De correas. nuevo Sí, volvemos a criterio. sí. Oye, mira, ahí apareció un comentario de nuestro amigo que mete la búa siempre. Dice, Ah. Kaiser quiere privatizar Codelco. Dicen que Luxe estaría detrás de esa idea. ¿Qué se escucha en los mercados financieros? Yo he escuchado esa idea de que tenía 20 años y ya tengo 62. Ah, chuta. Entonces, si tú me preguntáis, Difícil. imposible. Ya lo habría concretado. Ya lo habría concretado mucho tiempo. Habría tratado de meterse por algún lado. Y se ha A lo mejor tratado. no estaban las condiciones y quizás con un nuevo candidato No, se podrían dar las condiciones, pero no, lo es no, difícil. no, porque el cobre está definido como un producto estratégico. Ah, claro. No Es lo, como que le diga, claro, es demasiado estratégico. claro. Desde el punto de vista incluso armamentista, ojo. Mm. Sí, eso es verdad. Oye, Cristian, ¿y cómo ves tu recomendación de inversiones hoy en día en este mercado tan variante Mira, y yo los globalizado? clientes, en su gran mayoría los tengo muy recaudados en fondos de renta fija, ¿no es cierto? De repente los meto, pero en periodos puntuales, digamos, en renta variable, pero generalmente son entradas y salidas de corto plazo. De corto plazo. Exactamente, 1 mes, 2 meses, 3 meses a lo más, pero generalmente son de corto plazo. De hecho, desde marzo que he estado fuera de la renta variable porque justamente para evitar todos estos dolores de cabeza, dolores de estómago y perspectiva. Claro. Te En vaya la a renta renta fija he fija echado nomás buenos a largo. rendimientos y la verdad es que eso me ha compensado cualquier otra. Ahora, la bolsa chilena sí me gustó y también cuando llegó a los 8.500 puntos me salí de la bolsa porque
creo que también subió mucho. Creo que ahora la bolsa debiera volver a ajustar, está en 8.200 puntos. Creo que si se acerca a los 8.000 puntos puede ser un momento de volver a ingresar, pero como algo particular. La bolsa americana siempre ha sido buena, pero prefiero irme al ASWI, que son todas las bolsas del mundo, más diversificados hoy día, pensando si quiero algo más de largo plazo. ¿Te fijas? Pero, o lo que se llaman fondos globales, que llaman. ¿Te fijas? Oye, pero mira, la verdad es que en el corto plazo estoy fundamentalmente en renta fija y esperando que la bolsa chilena y las bolsas americanas ajusten otro porcentaje para ingresar. Pero antes que no haya una claridad respecto al tema arancelario de China con Estados Unidos, mejor fuerte, no moverse. me meto absolutamente en nada. Oye, De un repente poquito puede tirar un de... viento para apostar, para jugar un rato, pero no me meto en nada. Claro. Y un poquito de economía financiera. Cuando hablas de los puntos, algunos entendemos, estamos más metidos en esto, de los puntos de la bolsa de comercio. Cuando hablas de 8.500 puntos, la gente puede pensar, entender que es mucho mejor. Perdón, me refiero Cuando al índice de precio selectivo de acciones. Me refiero claro, a las 36 empresas que hoy día componen el índice de precio El IPSA. selectivo, que es el S&P IPSA, digamos, que hoy día lo administra una empresa que es la que administra, que es claro. Standard & Poor's. Yo te diría que eso, me refiero a... Ahora, siempre es bueno diversificar, no tener todos los huevos en una media canasta, no apostar solamente una acción, aunque te hayas pasado el dato, aunque un amigo te diga, no. Siempre diversifica. Es muy difícil ganarle al mercado. Fondos mutuos, fondos de inversión. Hoy día hay 20, 30 corredoras que hacen muy bien el trabajo. No se metan estos productos de factoring porque las regulaciones todavía no están suficientemente, ¿no es cierto? Y han habido muchos desastres. Claro. La verdad que... Oye, aprovecha de dejar ahí tu teléfono, ¿no? Para que la gente te llame. Puedes hacer un poco de lobby. Y bueno, yo trabajé un tiempo con Cristian, bueno, sin saber, yo trabajé muchos años en el Banco de Chile y Cristian trabajaba en Banchile, que era la corredora del banco. Y después yo ya cuando salí a la empresa privada, ahí tuve el gusto de conocer a Cristian hace unos 15 años atrás, más o menos. Más o menos, exactamente. Sí, pero bien, buen asesor financiero, muy buen asesor. Y muy pausado, digamos, muy criterioso también. Informado. Oye, Cristian, claro, Cristian, no, y bastante informado, ¿eh? Tiene las últimas papitas siempre. Oye, Cristian, ¿cómo crees tú que en un posible gobierno, qué debería hacer responsablemente en el tema de economía? ¿Cuál debería ser el lineamiento de un próximo gobierno en el tema de economía? Sí, yo si tú me preguntas, yo desde el punto de vista económico lo que haría es ir en la búsqueda de nuevos mercados, de agregarle valor a los productos que tenemos nosotros. Sí. Lamentablemente hay ciertas limitaciones. Nosotros a China no podemos vender cátodo. Los chinos nos compran, ¿no es cierto?, el cobre en bruto, digamos, o sea, lo que es la tierra, digamos, mezclado con otros minerales. Pero hay mercados en los cuales efectivamente podemos llegar y podemos generar valor agregado en productos como el cobre, el mismo desarrollo del tema del litio, batería de litio. Estamos hablando de una batería, no estamos hablando de armar una bomba nuclear, digamos. Construir una batería, créeme que es algo, ¿no es cierto?, no tan sofisticado, digamos, de tecnología. Y si es que es necesario traer la tecnología afuera, traigámosla. Y si es necesario tener socios, hagamos socios, digamos, y participemos y démosle la garantía de los 3, 5 primeros años y después que nos dejen la empresa funcionando. Si esos joint ventures se realizan a nivel mundial, exploremos más en el desarrollo ¿no es cierto?, de soluciones en el punto de vista educacional, del punto de vista tecnológico. O sea, las herramientas están, es un tema de voluntad política, es un tema de decir, no, voy a estar 4 años en el gobierno, pero quiero que me recuerden para los próximos 20, 30 años. Claro. O sea, ¿por qué la gente recuerda a Ricardo Lago, independiente del Transantiago, pero también recuerda a Ricardo Lago porque hizo una buena gestión y hizo crecer al país que venía después de una crisis? Claro. Independiente de las ideas políticas, aquí no hay que seguir, no hay que cegar a la gente por las ideas políticas, sea derecha, izquierda, de centro, de que sea.
las buenas ideas siempre van a ser bien aceptadas en medicina, ¿no es cierto?, en proyectos, ¿no es cierto?, de energía renovable no convencionales, en todo, en medicina, ¿no es cierto? Como te comentaba, hay una señora que descubrió cómo eliminar el Helicobacter, que es un tema que el 70% de los chilenos tenemos y en el mundo es a nivel mundial. O sea, imagínate el descubrimiento que hizo, digamos. Y eso en Chile no pasó como una noticia así entre medio de que raptaron o mataron a la persona de la esquina, o asaltaron al otro, le retiraron la cartera no sé, o se perdió un farmacéutico, no sé. ¿Te fijas? Le damos más importancia a eso que a noticias como la otra, digamos. O sea, Bueno, hay gran una responsable chilena también, yo creo que en la prensa descubrió también. un medicamento, ¿no es cierto? Y ese medicamento elimina el helicobacter, una enfermedad mundial. Todavía no se descubre, pero yo creo que pero le queda poco. Pronto. Cada uno de nosotros puede aportar. ¿Ah? Exacto. Absolutamente. Bueno, hoy, no sé, vamos a ir cerrando, vamos a ir concretando. Joel, tus últimas palabras para resumir un poco lo que hemos hablado hoy día, que no ha dejado de ser interesante el tema. Aparte que Cristian también es muy ameno y muy metódico para explicar y con términos sencillos para explicar lo que está pasando. Y luego Cristian y yo termino ahí con algunas palabras. Joel. Sí. Bueno, esperamos, yo creo que todos, que esta situación de los aranceles, por ejemplo, no sobreafecte más la economía mundial. Nosotros siendo un país chico con una economía, digamos, que no tiene tanta influencia en el mundo, esperamos no tener tantos abollones después de esta situación. Y bueno, de lo que sigue para Chile, ojalá, como dijo Cristian, tomemos las mejores ideas posibles. Creo que en economía, creo que coincido también con que los modelos puros no rinden, sino que hay que tomar algunas medidas. Hoy tal vez algunas medidas más drásticas, el gasto del Estado excesivo, el endeudamiento excesivo, todo eso, yo creo que hay cierta coincidencia en que no podemos seguir en ese mismo camino, que no es un camino de largo plazo para ningún Estado. Y bueno, que se hagan las reformas, más allá del caudillismo de elegir un presidente, ¿no es cierto? Que se hagan las reformas al Estado que se requieren como para que efectivamente Chile tenga alguna viabilidad de desarrollo. Pues ya no fuimos nosotros, probablemente, como decía Cristian, pero las generaciones que vienen sí que tengan esa oportunidad. Y bueno, muchas gracias a la audiencia, a Centinela, a todos los centinelas y a nuestro invitado por ilustrarnos sobre todo lo que está pasando en economía. Gracias, Joel. Cristian. Gracias, Joel. Muy buena tu... Sí, muy bien resumido. Muy bien resumido. No, nada que agregar. Un gusto conversar contigo, Joel, con la audiencia. Espero que hayan pasado un momento entretenido. No pretendemos dar recetas médicas respecto a qué comprar, digamos, ni a qué vender, digamos. La idea es que tengan conceptos generales. Esa es un poco la finalidad. Que entiendan que la realidad cada uno la puede acomodar a lo que uno quiera, digamos, pero la realidad en sí misma es más dura de lo que... es más dura que es más dura que cierta. ¿Se pueden venir momentos difíciles? Sí, se pueden venir momentos difíciles. ¿Se pueden venir momentos menos complejos? Se pueden venir momentos menos complejos. Yo creo que hay que vivir más el día a día. Yo creo que eso nos enseñó la pandemia. Vivamos más el día a día, no nos creamos ilusiones, pero sí pensemos en futuro, pensemos en nuestros hijos, nuestros nietos y la gente que vendrá y hacer de Chile un país mejor de todo punto de vista, no solo desde el punto de vista económico, sino que la convivencia, del respeto, el respeto a las instituciones, el respeto a las personas, ¿no es cierto? Y eso creo que es lo fundamental, y que eso sea en un proceso democrático ideal, digamos. Yo les diría fundamentalmente eso, y
y que obviamente tengamos muchos logros, no solamente en la minería, en la pesca o ¿no es cierto? O en los productos tradicionales, sino que logremos destacar, como les comentaba, la gente que ha destacado en medicina o en otros ámbitos en los cuales no nos destacamos. Creo que eso es lo importante y eso es lo que tenemos que destacar de Chile. Chile es un país muy hermoso, hay muchas cosas por hacer y depende de ustedes que este país sea mejor, de todo. Finalmente, por ahí va. Bien, Cristian, muchas gracias. Bueno, yo me quedo solamente con algunas palabras tuyas. Tener mucha cautela a lo que se viene, independiente de los mercados internacionales, también de nuestro mercado interno, y no solo el económico. Debemos tener un cambio de mentalidad. Si queremos verdaderos cambios, el verdadero cambio parte por nosotros mismos. Y para que sea un cambio real, nosotros mismos debemos cambiar y darnos cuenta en lo que estamos metidos y darnos cuenta en qué es lo que hemos hecho durante todos estos años. Esperemos tener mejores candidatos, buenos candidatos a la presidencia de Chile, buenos candidatos a la Cámara de Diputados y Diputadas, al Senado, tener mejores candidatos y también nosotros mismos tener un mayor compromiso con lo que creemos y con lo que pensamos. No ocultar lo que pensamos respecto a ciertas situaciones que nos agobian. Yo creo que eso también nos hace ser más humanos, nos hace ser más comunicativos y hacer sentir a los demás cómo yo me estoy sintiendo. Yo creo que también pasa mucho por ahí. Y bueno, y la parte económica también, la verdad es que nos ayuda bastante y ojalá que como país podamos recuperar luego esa billetera fiscal de la cual hablábamos. Así que, Cristian, pucha, una vez más agradecerte tu atención, todas tus enseñanzas, todo lo que nos han mostrado, este libro abierto, ¿no es cierto? Esta ventana que se nos abre en este mundo de la economía y de las inversiones y un análisis actual a lo que está pasando en los mercados internacionales y en el mercado interno, cómo nos afecta. Así que yo creo que te vamos a dejar invitado para una próxima oportunidad, te vamos a dejar amarrado ya, te vamos a hacer vamos a pasar por nuestra libreta de Canal Centinela Patriota Encantado. Y podríamos vernos a fin de año quizás, o quizás antes, no sé, para analizar un poco el discurso de los candidatos en materia económica. Antes de la elección, encantado, sí, de todas maneras. Antes de la elección sería un programa muy interesante y yo creo que por ahí va enero, febrero, ¿no es cierto? Una vez que ya conozcamos la cartera de ministro, también analizar un poco por dónde podría ir la mano. Así que tan fácil no te vamos a soltar, Cristian, ¿eh? Así que no, encantado, por mi lado. A prepararse. Bueno, y a nuestros distinguidos seguidores, ¿no es cierto? Dar las gracias por estar con nosotros semana a semana. Los esperamos el próximo jueves a las 20 horas con otro entretenido tema de actualidad. Muchas gracias y muy buenas noches. Buen programa, me